Continuamos con el ejercicio 5 y 6 del cuadernillo de preguntas saber 11 para la prueba de lectura crítica publicado en noviembre de 2018. Bueno, tenemos el texto inicial. Vamos a continuar con la técnica que he venido usando en los otros videos también, y es leer las preguntas antes de afrontar el texto. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Por este tipo de preguntas es que me gusta sugerir lo de leer las preguntas antes de ir al texto. Vean que directamente ya dice, céntrese en el primer párrafo, porque de eso le voy a preguntar. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor? Muy bien, sintetiza mejor el contenido del primer párrafo. ¿Qué pasa si no leemos esta pregunta? Lo más probable es que se inicia la lectura. Esta lectura, pues bueno, no está muy extensa, pero aún en esta lectura, lo más seguro es que se lee y se llega a esta pregunta, y lo primero que se va a hacer es ir nuevamente y leer el párrafo, y eso implica perder tiempo. No estoy diciendo que esté mal, puede estar bien. La cuestión es que se pierde tiempo, ¿sí? En ese sentido es que menciono que a mi modo de ver es mejor, al menos en lectura crítica, siempre ir y leer la pregunta. Entonces vamos y hagamos eso inicialmente, esta pregunta, y después leemos la siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Muy bien. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen qué hay a su alrededor y en torno a sus semejantes. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para otros pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. Muy bien. En este tipo de párrafos, de textos, porque ya veo cómo viene escrito este texto, observen que siempre aparece una primera frase fuerte, es una afirmación. Entonces, cuando inicia una afirmación así con toda la fuerza, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. Y vean que posteriormente el concepto de límite es tan antiguo como el de especie humana. O sea, ya comienza a tomar una parte de esto y a buscar que se entienda. Entonces, ya, digámoslo así, esto que comienza aquí sería algo secundario. No quiero cambiar de color. Sería algo secundario en el sentido de querer explicar esa primera idea fuerte primaria. Y de aquí para allá se dan cuenta que ya es aclarar lo que es un límite. Vean, el concepto de límite es tan antiguo como el de especie humana. Incluso sigue con lo mismo, entonces. Como todas las especies animales, ¿listo? Entonces los humanos, los animales, bueno. Veamos que continúa. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. Entonces continúan hablando de límite, ¿sí? Veamos que la aclaración es con base en qué es ese límite que fue introducido en la primera línea, como el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. Muy bien, ahora nos vamos hacia la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo?
La profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. O sea, es posible que uno diga, sí, sí está relacionado, y pues de hecho sí está relacionado. Pero la frase, vean lo que dice, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet. O sea, es algo del Internet y efecto de la globalización. Ha sido la crisis de la noción de límite. De aquí para allá ya se discute qué es el límite, a qué se refiere con límite. La frase fuerte con la que inicia el párrafo es la frase a la cual se desea posteriormente sustentar, digámoslo así. Entonces, una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. Aquí habla de espacio de defensa de los seres. Entonces, del todo perdida la frase no está, o sea, digamos, no es que sea falsa, pero no responde a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Miren que aquí ni siquiera se habla de el primer efecto de globalización de la comunicación por Internet. No se habla de Internet, no se habla de globalización, nada de eso. ¿Sí? Y si estoy diciendo que la primera frase es fuerte y después lo que se hace es sustentar qué es el límite, entonces esta no puede ser. Estas frases, inclusive las 4 frases pueden ser aisladas, pueden ser frases ciertas, ¿no? Una idea que yo extraje del párrafo. Pero otra cosa es que yo les diga cuál es la que mejor sintetiza el contenido del párrafo. Es diferente, no es dígame una idea verdadera a partir de este párrafo, eso es otra cosa. C. Por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. Por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Bueno, aquí tiene algo que ver con eso. Reconocen que hay alrededor en torno a su semejante una burbuja de respeto. ¿Listo? Y esto aplica incluso para relaciones que se dan en el Internet. Ahí es que viene el problema. Porque está diciendo, el primer efecto de regulación de la comunicación por Internet ha sido la crisis. O sea, el Internet vino y afectó esa noción de límite. ¿Listo? Y esto aplica incluso para relaciones por Internet. No, pues justamente eso es lo que está diciendo, que llegó el Internet a afectar esa idea de límite, tal y como aquí se argumenta que qué es eso del límite. Entonces esta no. Los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. No, lo que dicen es que utilizan la etología y la antropología para argumentar qué es el concepto de límite. Sí, pero aquí no dice entonces el Internet hace esto. No, vean, por ejemplo, esta última frase. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. No dice nada respecto al límite. Y aquí dice, los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. No está diciendo eso. Simplemente argumenta o busca mostrar qué es el límite, pero a secas, desprendido desprendido del primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet. Miren que aquí no se vuelve a hablar de Internet, de globalización, sino de límite. Es para que se entienda qué se quiso decir con la primera frase. Entonces esto tampoco puede ser. No ataca al Internet como vulnerador de la intimidad de las personas. ¿Listo? Ahora vamos a ver esta que la coloque como la verdadera. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite. Claro, eso es lo primero que dice. El primer efecto de la globalización en la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. O sea, vino a cambiar, a ponerle problema, a perturbarla, la crisis. Cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. Lo que venía diciendo. Hablar de la etología y la antropología es para sustentar o para decir qué es ese límite.
Hace un momentico dije inclusive desprendido de lo de la globalización y la comunicación por internet, sino apenas el concepto de límite. Vean que así comienza, vean, el concepto de límite es tan antiguo, ¿sí? Entonces, muchas veces, dependiendo del texto, porque como no lo leímos todo, no les puedo decir qué tipo de texto pienso que es, pero muchas veces miren si en cada párrafo inician con una idea fuerte. En ocasiones, sobre todo cuando es un texto de tipo científico, se da una idea fuerte y el resto del párrafo es explicando qué es esa idea o que es explicando una parte de esa idea. Se supone que si yo les digo esto, el primer efecto de la globalización de la comunicación por internet ha sido la crisis de la noción del límite y después se argumento qué es eso del límite, pues se va a entender la primera frase. ¿Listo? Va a ayudar a entender en ese sentido. Bueno, esa es la respuesta entonces. Ahora continuemos. Dice, en el tercer párrafo, excelente, ya nos dice, céntrese en el tercer párrafo. Cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, mejor dicho, naciones que se forman fuera de las fronteras físicas. Vean que ya nos dice, céntrese aquí, vaya y busque dónde dice las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas y dígame a qué hace referencia eso. No es más. Entonces, imagine que este fuera un texto de 7 párrafos, o bueno, no sé cuántos párrafos, pero muy extenso. Y aquí ya se hacen el favor de decirles en el primer párrafo, en el tercer párrafo. Entonces, ¿para qué se van a poner a perder tiempo leyendo todo? Traten de ir a ver si con la lectura del párrafo que se les pide es suficiente y ya. Es por eso que mi recomendación, al menos en lectura crítica, es siempre leer las respuestas y después ir a ver el texto. Entonces vamos, tercer párrafo, Aquí, bueno, como no es un párrafo muy largo, entonces leámoslo todo, o por lo menos hasta que lleguemos a esto, fronteras físicas, ¿listo? No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras, Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir que a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Aquí está, fronteras físicas. Aquí está, naciones que se forman fuera de las fronteras físicas. Esta es la parte entonces. Listo. Entonces, regresemos un poquito. Por lo menos, mira, aquí hay un punto y coma. Entonces, además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. 2 puntos. Como viene 2 puntos, es algo que va a reforzar o algo que va a depender fuertemente de esto a tipo explicación generalmente. Es cada vez, o es una idea que a partir de esto va a dar una idea, sí, explicativa. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Es un ejemplo. Es un ejemplo, vean. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, bueno, como dice por otro lado, entonces ya nos dice, aquí corto la idea y voy a hablar de otra cosa. Entonces, eso tiene que ser suficiente para resolver la pregunta. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Sí, si no hay algo más adecuado, pues estaría bien, porque miren que es comunidad musulmana, o sea, una misma cultura, sino que unos están en Roma y otros están en Berlín. O sea, esa está excelente. Ahora vamos a las siguientes. La afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas. Ni habla de turistas. El encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes.
No, pues es que aquí, después de, forman naciones por fuera de las fronteras físicas, y el ejemplo que dan es lo contrario, es de personas con igual cultura, vean, comunidad musulmana, comunidad musulmana. Entonces dice, el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes, no, pues son de comunidad musulmana, ¿no? El ejemplo que da, entonces eso es lo que quiere explicar con esa frase. Las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio, no, pues esta sí está más perdida. Listo, entonces la primera. Ahora, ¿qué quiero mencionar? Verán, a modo de conclusión. Estos dos ejemplos fueron excelentes para ilustrar la, la recomendación que les he dado, que es una buena recomendación, leer las preguntas, después ir al texto. Miren el tiempo que se pudieron haber ahorrado. Claro, aquí me demoro cuánto es porque estoy explicando, pero observen el tiempo que se podrían haber ahorrado si no se van a leer todo este texto, sino que se centran en lo que les están preguntando. Eso por un lado. Otro, que lean siempre muy bien, por favor, qué se les pregunta y que las preguntas respondan eso. Porque imaginen si ustedes van y se leen la C, así sin parar mucha atención a esto. El encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. Y, y uno lee aquí del Internet, pues, y uno dice, ve, no, el Internet sí tiene que ver con encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes, o sea, de todo mundo, mejor dicho. Comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio, eso existe en el Internet. Entonces, si uno no tiene una lectura atenta, pues esto no parece que fuera una idea demasiado perdida, ¿sí? Pero en el contexto, en el texto, en ese párrafo y en lo que se está pidiendo, pues no tiene sentido. Entonces, siempre no pierdan de vista qué es lo que se está pidiendo. Y lo digo, parece chiste en ocasiones, pero no, en muchas veces se equivocan, se escoge algo que es verdad, pero no responde la pregunta. O sea, la frase por sí misma es coherente, se habla de algo coherente, pero no responde la inquietud. Bueno, así concluyo estos dos ejercicios.